con el doctor Mario Gastón Ojeda. El doctor Gastón Ojeda es médico especialista en medicina interna y gastroenterología y endoscopia digestiva. El doctor Ojeda nos acompaña desde Chile. El título de su conferencia es Enfermedad inflamatoria intestinal y terapia celular, casos clínicos. Bienvenido, doctor Ojeda. Bueno, un saludo muy cariñoso desde Santiago de Chile y la verdad es que feliz de estar nuevamente por segundo año consecutivo en esta hermosa familia CISDED, que vemos que año a año va creciendo, va llegando gente de diferentes países y uno se va relacionando con gente de diferentes especialidades y la verdad es que resulta una experiencia muy enriquecedora. Bueno, este es un tema que yo vengo desarrollando hace algunos años, cuando conocí al que soy un gran amigo, Benito Novas, con su hermana, y ellos me abrieron el interés y el gusto por la terapia celular. Y es así es que empezamos a desarrollarla en algunas patologías a las cuales yo me dedico este último tiempo, fundamentalmente lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, que en nuestro medio, y así como en América Latina, es una patología de gran incidencia. Sabemos que corresponde a un grupo de afecciones crónicas de tipo idiopática. Y son crónicas porque muchas veces estas van empeorando en su evolución y no van respondiendo a las terapias habituales. Y como son idiopáticas, la verdad es que los tratamientos no son específicos. Van desde cosas muy simples como antiinflamatorios, ¿no es cierto?, que actúan específicamente en la mucosa intestinal, hasta terapias mucho más avanzadas, como hoy en día se conocen las terapias biológicas. Las principales referentes en relación a lo que es enfermedad inflamatoria intestinal son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Sin duda, hay factores involucrados en esto. La genética, indudablemente, que se ve mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn. Hay familias que tienen esta enfermedad, pero hay factores ambientales involucrados. Hoy en día se sabe que el consumo del cigarrillo también está asociado al desarrollo de estas enfermedades. Así, ¿no es cierto?, como cambios en la flora intestinal. Y esto se ha involucrado no solamente en la enfermedad inflamatoria, sino que en otras patologías como el cáncer de colon, también, que ha ido aumentando en los últimos años, el síndrome de intestino irritable, patología de alta frecuencia, y cambios en la dieta que finalmente producen alteraciones en la permeabilidad intestinal. La incidencia, sin duda, es una patología que ha ido aumentando en el curso de los últimos años, particularmente en continentes como Europa y, por supuesto, a nivel de América Latina. En Asia y en Estados Unidos aún su frecuencia es baja. Nosotros en Chile, la verdad es que no tenemos datos estadísticos claros al respecto, pero suponemos que es una patología que está en este momento sobre el 5%. Pero como repito, no hay un dato clínico o un dato epidemiológico establecido. Parece que esto es... Bueno, esto es bien interesante, porque es una referencia al primer consenso latinoamericano que se efectuó el año 2018 y que involucró fundamentalmente a dos organizaciones, la Pan American Crohn y la Colitis Organization, y agrupó especialistas de 6 países.
que consensuaron, ¿no es cierto?, algunos criterios en términos a lo que es el diagnóstico, tratamiento y manejo de esta enfermedad. Entonces estaban involucrados países como México, ¿no es cierto?, Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Venezuela. Es muy sensible Por lo tanto, los criterios diagnósticos establecidos se basan primero en lo que es la sospecha clínica, ¿no es cierto?, que hay una serie de manifestaciones clínicas que ya las vamos a revisar. Después está un diagnóstico sugerido, que además de las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, hay hallazgos endoscópicos que son más o menos característicos. Y el diagnóstico de certeza o el diagnóstico definitivo, el cual está dado por los criterios anteriormente mencionados, pero con la confirmación histológica. Sin duda que hay que descartar algunas patologías cuando uno se encuentra con un paciente, ¿no es cierto?, de estas características. Pacientes como, o diagnósticos diferenciales como la colitis isquémica, ¿no es cierto?, en el caso de la colitis ulcerosa, y pacientes, ¿no es cierto?, con, hoy por hoy, cada vez más frecuente la enterapatía por antiinflamatorios no esteroidales, que muchas veces, ¿no es cierto?, como muy bien asiente el doctor Velázquez, ¿no es cierto?, del Perú, un saludo, es una patología que realmente estamos viendo cada vez más frecuente por el autoconsumo de antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, encontramos pacientes que tienen cuadros de anemia de causa no aclarada, con endoscopía normal, con colonoscopía normal, y muchas veces tenemos que ir a la enteroscopía o a la cápsula endoscópica, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico definitivo, y encontramos lesiones fundamentalmente a nivel del ilion. Oye, esto se cambia muy rápido. Y las características clínicas, ¿no es cierto?, como decíamos, en general en la colitis ulcerosa predominan cuadros de diarrea de poco volumen, ¿no es cierto?, y a veces episodios de hemorragia digestiva. En el caso de la enfermedad de Crohn, hay otros elementos clínicos importantes como las lesiones a nivel de la boca. Los colegas odontólogos sin duda que en muchas ocasiones lo ven esto, ¿no es cierto?, y también ellos hacen el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Las lesiones perianales, las fístulas perianales también hoy por hoy cada vez más frecuentes. Desde el punto de vista endoscópico, la colitis ulcerosa presenta fundamentalmente una inflamación superficial del colon. Hay un compromiso que puede ir desde el recto hasta el colon, ¿no es cierto?, transverso, con erosiones, pero en general que son característicamente poco profundas. Y esto es importante porque a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn compromete fundamentalmente el colon derecho, ¿cierto?, ilion y colon derecho, y las características de las lesiones son más bien de un tipo empedrado, con lesiones que comprometen prácticamente toda la pared, ¿no es cierto?, del colon. Presencia de úlceras a nivel de la boca, fisuras y fístulas. Obviamente, las características desde el punto de vista histopatológico hacen diferenciar una de otra. En relación a la colitis ulcerosa, hay una distorsión claramente de la arquitectura de las criptas con inflamación, fenómenos de criptitis, ¿no es cierto? Y además, en la enfermedad de Crohn, lo característico es la inflamación de tipo granulomatosa. Hay algunos marcadores séricos, pero la verdad es que estos no son específicos, no tienen una alta sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Uf. No sé por qué se pasa todo tan rápido. Bueno, esto es la isla de Pascua. Es una isla de la Polinesia que está ubicado frente a las costas de Valparaíso, en mi país. Es una isla preciosa. La verdad es que tiene estas arquitecturas que son esculturas, ¿no es cierto?, denominados los moai, hechos de piedra, y que tienen como una tradición en el sentido de que son elementos que en alguna medida protegen
a la isla de invasiones o de personajes externos. Si tienen la oportunidad de conocerla, por favor háganlo. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal? Partimos en los casos más leves, ¿no es cierto?, en los casos más simples, con la familia de los aminosalicilatos, la sulfasalacina o la mesalacina, que ocupamos en dosis de hasta 3 o 4 gramos por día, ¿no es cierto? La mayoría de los casos en que son de intensidad leve a moderado, sin duda que responden bastante bien a esta terapia. En los casos ya un poco más avanzados, nosotros recurriremos a la terapia corticoidal, que podemos ir con dosis hasta 60 miligramos de prednisona en el día, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces logramos una remisión del episodio agudo. En casos más avanzados, sin duda, o con pobre respuesta a esta terapia, recurriremos a las drogas inmunosupresoras como la azatioprina, la ciclosporina o el metotrexato, que sin duda tienen mayores efectos colaterales y nosotros tratamos de utilizarlos por el menor tiempo posible. Después están las terapias biológicas, que hoy por hoy son terapias que tienen un elevado costo para el paciente. Terapias como el infliximab, el adalimumab o el certolizumab son terapias que indudablemente no están al alcance de nuestros pacientes en Chile, porque tienen costos que bordean los $4.000 o $5.000 por mes de tratamiento o por ciclo. Sin duda, ¿no es cierto?, no está al alcance de la mayoría de los pacientes porque además las coberturas en términos de seguros de salud no están adecuadamente cubiertas. Y utilizamos, obviamente, por todas estas alteraciones de la microbiota, ¿no es cierto?, terapias con antibióticos de amplio espectro, muchas veces quinolonas, ¿no es cierto?, antibióticos cefalosporinas de tercera generación, metronidazol, y hoy por hoy, en muchas de las patologías intestinales, el rol de los probióticos tiene cada vez más importancia. Hay diferentes cepas de probióticos y que la verdad es que tienen un rol en términos de mejorar la respuesta inmune, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes. Ayer el doctor Velázquez contaba también un poco el tema de lo que es el trasplante fecal. La verdad es que en nuestro país se comenzó a hacer hace algunos años atrás el trasplante fecal, ¿no es cierto?, que significaba colocar deposiciones por vía endoscópica de pacientes sanos o de niños, ¿no es cierto?, en un colon enfermo. Pero la verdad es que eso tuvo poco éxito, no porque la terapia no sea adecuada, porque sin duda que el colocar una flora de un paciente que es sano o un paciente que está enfermo va a provocar sin duda un cambio, pero no hay mucha aceptación. Y no hay mucha aceptación no solamente por los pacientes, sino que también por los médicos, porque la verdad es que colocar deposiciones de otra persona también les resulta un poco incómodo, pero es una terapia que indudablemente, bien efectuada, tiene mucho sentido y mucha razón. Y dentro de las nuevas terapias que hemos ido desarrollando, ¿no es cierto?, las terapias con células madres es un tema que hemos ido desarrollando en el curso de los últimos años. Finalmente, el tratamiento quirúrgico lo reservamos sin duda a casos en que la respuesta al tratamiento no es la adecuada y los tratamientos quirúrgicos van desde resecciones, ¿no es cierto?, un poco más conservadoras a nivel del colon derecho en los casos de colitis ulcerosa hasta llegar a resecciones de colon completa con resección de ilion, con ileostomías definitivas, ¿no es cierto?, que indudablemente producen una situación muy compleja en cada paciente. Bueno, y esto que en el fondo parece bastante cómico, tiene una razón de ser porque las células madres, aparte de cuidarnos, ¿no es cierto?, protegernos y querer que en alguna medida nuestro organismo esté mucho mejor, tienen un rol multiplicador y un rol regenerativo.
Nosotros sabemos que se han desarrollado fundamentalmente estudios en base a dos líneas de trabajo. La línea, ¿no es cierto?, embrionaria, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con células hematopoyéticas, de cordón umbilical, y lo que hemos desarrollado también en este último tiempo son la línea de las células mesenquimales que nosotros obtenemos de tejido adulto. Lo obtenemos de grasa, ¿no es cierto?, de endometrio, de pulpa dentaria, ¿no es cierto?, de la sangre, sin duda, y que son elementos que permiten obtener células maduras. Pero la limitante en muchos de estos casos ha sido que el trasplantar ya sea células embrionarias o células, ¿no es cierto?, mesenquimales adultas, cuando uno trasplanta 50, 100 millones de células a un paciente, sin duda que esos 50 o 100 millones de células no van a llegar a destino porque pasan por la barrera, ¿no es cierto?, a nivel del pulmón, y ahí queda un buen porcentaje. Por lo tanto, parece ser, y los últimos años se ha ido desarrollando mucho el concepto de los exosomas. Los exosomas son gránulos que vienen de las células madres y que contienen, ¿no es cierto?, ARN mensajero y proteínas, y sin duda, como son de pequeño volumen, más fácilmente, ¿no es cierto?, pueden llegar al órgano que nosotros queremos tratar. Bueno, estos son algunos trabajos publicados en la literatura en relación a lo que es el uso de terapia celular, ¿no es cierto? Este es un artículo publicado en Rusia el año 2016, en que se hizo un estudio comparativo entre dos grupos, ¿no es cierto?, un grupo que estaba con terapia convencional y otro grupo que además de la terapia convencional se adicionó células mesenquimales para su tratamiento. Y se hizo un follow-up durante 3 años y sin duda que hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de respuesta en los pacientes que tenían asociado terapia celular con uso de células mesenquimales versus los pacientes que no lo tenían. Uy, esto se cambia pero tan fácil. Bueno, este es otro trabajo que en realidad también publicado en el Gastroenterology del 2014, que habla también de las propiedades regenerativas y baja inmunogenicidad, tanto en células de tipo autólogas como alogénicas. Alogénicas que son de otro donante, es decir, donante de cordón, y con una propuesta interesante desde el punto de vista del manejo en este tipo de pacientes. Este es otro trabajo, ¿no es cierto?, que también habla que se sugiere que en el futuro probablemente el uso de stem cell tenga un rol importante en el manejo de la terapia de enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre están apareciendo artículos en relación a esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto cada vez se va teniendo un poco más de evidencia al respecto. Esta es una publicación del 2017 del Stem Cells, ¿no es cierto?, que habla que también el uso tanto para células de tipo hematopoyética como células mesenquimales también tiene indicación en los casos de difícil manejo o que no han tenido una adecuada respuesta a las terapias convencionales. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, este es el Parque Nacional Conguillío, para los que han estado en Chile. Esto está en la región de la Araucanía. Tiene estos árboles milenarios que son justamente las araucarias, ¿no es cierto?, y la vista del volcán Yaima en su esplendor. Voy a presentar, ya la verdad es que nosotros tenemos en relación a terapia celular y enfermedad inflamatoria más de 15 casos. Voy a presentar 3 casos que me parece que son como los más llamativos y que abren una ventana y una luz en el fondo como una nueva alternativa de terapia. Este es el caso de una paciente de 28 años con antecedentes de enfermedad de Crohn,
desde los 28 años, tratada con mesalazina, prednisona, azathioprina, con mala respuesta. Se le planteó en uno de los centros importantes de nuestro país terapia biológica con infliximab, cosa que no pudo acceder por razones de costo. Nosotros le ofrecimos ingresarla a nuestro protocolo de terapia celular y ella aceptó gustosa. Nosotros le hicimos una colonoscopía previa y ahí vemos, ¿no es cierto?, las imágenes con estas úlceras, ¿no es cierto?, y este compromiso en parches en forma difuso. Prácticamente era un caso bastante avanzado. No sé por qué se va. Nuestro protocolo, sin duda, que involucraba no solamente aplicar células madres mesenquimales, que la obtuvimos por lipoaspiración de grasa, sino que además nosotros utilizamos un protocolo de ozonoterapia previa en todos nuestros pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos claramente que el ozono, ¿no es cierto?, es un vehículo que en alguna medida condiciona que la acción o el actuar de las células madre sea mucho más eficiente. ¿Y qué obtuvimos? La verdad es que obtuvimos eso. Control colonoscópico a los 6 meses y al año, ¿no es cierto?, con una remisión completa, ¿no es cierto?, de los pacientes, cosa que la verdad es que nosotros no podíamos creer y resultaba bastante escéptico, pero sin duda se dio, y con normalización desde el punto de vista histopatológico. Se hicieron controles con biopsias seriadas, ¿no es cierto?, en forma secuencial, antes, en la mitad del tratamiento y al año. Este es un caso de un paciente de 37 años con antecedentes de una colitis ulcerosa diagnosticada a los 30 años, llevaba 7 años de evolución, tratada con mesalazina y azathioprina con periodos de exacerbación de su sintomatología, aún con dosis máximas de fármaco. También le ofrecimos la posibilidad de incorporarlo a este protocolo de terapia celular con células madres mesenquimales, previo, ¿no es cierto?, los ciclos de ozonoterapia rectal y por autohemoterapia mayor. Esa foto no es muy clara, pero ahí se ve un poco, se ven las imágenes, ¿no es cierto?, del compromiso difuso de la colitis ulcerosa. Ahí estamos tomando las biopsias. Distorsión de la arquitectura de las vellosidades, de las criptas fundamentalmente. Y bueno, lo que vimos al cabo de los 6 meses y 1 año, ese es un proceso más bien de tipo inflamatorio crónico, que uno ve lo que se denomina los pseudopólipos a nivel intestinal. Esos son elementos de cronicidad, ¿no es cierto?, pero no hay elementos de reagudización dentro de la evolución. Desde el punto de vista histopatológico, disminución del proceso inflamatorio agudo. Y esa es una vista del lago Chungará, eso es en la región de Arica, Parinacota. Lo interesante de esto es que es uno de los lagos que está en más alto a nivel del mundo, hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, el tercer caso es un paciente de sexo masculino de 53 años, con antecedentes de Crohn, de 25 años de evolución, con múltiples tratamientos, mesalazina, azathioprina, etc., pero además con presencia de fístulas anorrectales de difícil manejo. La verdad es que tenía la única opción de tratarse por vía quirúrgica. Consultó por la posibilidad de terapia celular de enfermedad de base y el manejo de sus fístulas. Y lo que quiero mostrar acá, fundamentalmente, bueno, estas son las fístulas anorrectales. Que vemos en que en general la fisiología de estas fístulas, cómo se forman, ¿no es cierto? Porque estas células inflamatorias actúan a nivel, en una forma descontrolada a nivel de recto, ¿no es cierto?
Y esta inflamación con el tiempo puede provocar conexiones con otras áreas, ¿no es cierto? Y esto formalmente forma un trayecto fistuloso que se puede ir hacia otro órgano. No son infrecuentes las fístulas rectovesicales, rectovaginales en la mujer, o formaciones de abscesos perianales, ¿no es cierto?, con comunicación hacia la piel. Y los tratamientos básicos son antibióticos, medicamentos, terapias biológicas de altísimo costo, finalmente la cirugía. ¿Qué hicimos nosotros? Fue replicar un poco el protocolo utilizado en la clínica de la Universidad de Navarra. ¿Qué hacía la Universidad de Navarra, no es cierto? Obtenían grasa, ¿no es cierto?, por liposucción de los pacientes, y después de centrifugación, ¿no es cierto?, multiplicación, cultivo y multiplicación de células, aplicamos células madres en las fístulas, ¿no es cierto?, con dosis de celular de 150 a 200 millones de las células afectadas, y lo que obteníamos era el cierre, ¿no es cierto?, de estas fístulas. Nosotros ya llevamos alrededor de 8 pacientes con esta técnica, y en total, entre pacientes con Crohn y colitis ulcerosa, llevamos alrededor de 15. Quiero manifestar de que en los últimos casos hemos comenzado a usar células de tipo halogénico, de cordón, porque en general hemos visto que, felizmente nosotros no tuvimos complicaciones, pero las complicaciones descritas en relación a este método, más que por el efecto de las células en el órgano, muchas veces se evidencian por la toma de la muestra. Complicaciones, ¿no es cierto?, de la obtención de las células a través de la lipoaspiración o a través de las muestras de médula ósea por cresta ilíaca. Muchas gracias.